Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia hoy. ¿Alguna vez hiciste algo que para ti es totalmente normal, pero tu amigo te dice que está muy preocupado por ti? Sí, nadie le dijo a Krill lo que era dormir y se preocupó un poco. En serio, este fue muy divertido de leer. Espero que también lo disfrutes. Comprueba si estás suscrito hoy porque si no lo estás, hazlo. Es totalmente gratis. Pero ahora entremos en la historia del Diario Intergaláctico de Mecánica y Biología. El sistema cortical humano es una maravilla de la ingeniería biológica. Es múltiples sistemas de respaldo con procesos de retroalimentación y avance que dañan el cerebro, y en lugar de morir, puedes simplemente dañar solo un área de funcionamiento. En algunos casos, el daño no dura tanto tiempo, ya que otras partes del cerebro se reutilizan para llenar el papel del tejido cortical dañado. Los humanos habían tenido la impresión durante mucho tiempo de que su capacidad para regenerar neuronas en el SNC era falta. Sin embargo, en comparación con otras especies con estructuras corticales similares, esta capacidad es asombrosa. Los humanos son la única especie conocida que puede sobrevivir al daño en el tejido cortical. Sin embargo, hay un gran problema con el cerebro humano, y es su uso extremo de energía, requiriendo al menos el 20% de la energía total del cuerpo para seguir funcionando. Además, el cerebro humano requiere suficiente nutrición e hidratación. Cualquier número de estos problemas pueden perjudicar el funcionamiento de un órgano tan complejo. Para agregar a esto un procesamiento adicional de la memoria, solo puede ocurrir cuando se combina con el sueño. El sueño es una construcción no totalmente comprendida por el resto de la galaxia, mientras que se sabe que ciertas especies generan fases de conciencia reducida similares a la meditación humana, no demuestran el apagado completo de la función consciente que los humanos hacen. Para el funcionamiento completo de este depredador máximo, el cerebro requiere al menos 8 horas de inconsciencia, en comparación con estructuras corticales similares. El proceso del sueño en los humanos es comparable a solo una cosa: muerte en otras especies. La nave estaba terriblemente silenciosa, con solo el distante zumbido de los motores. Era un hecho extraño sobre la vida espacial humana. 8 horas o más de un ciclo solar. Los humanos yacían en silencio e inmóviles, completamente inconscientes del mundo que los rodeaba. Yacían como si estuvieran muertos ahora, después de casi un año a bordo de la nave humana. Krill se había acostumbrado al extraño hecho que nunca dejaría de sorprenderlo, y por supuesto todavía lo aterrorizaría un poco. La primera vez que esto había sucedido, había estado horrorizado hasta la médula. Hace casi un año, fue su primer día a bordo de la nave humana, y había pasado las últimas 12 horas al lado del Capitán B, haciendo un recorrido por la nave y conociendo a la tripulación humana. Los humanos habían sido aterradores, pero también habían sido amistosos, sonriéndole. Con sus afilados dientes blancos y ojos depredadores, le habían presentado sus extraños comportamientos de saludo que llamaban apretones de manos y choques de 5 para su sorpresa adicional. Los humanos sabían. No perdió tiempo en burlarse de su contraparte humana por la pérdida de su ojo todavía vendado y monitoreado fuertemente por Krill y los otros médicos a bordo de la nave. En lugar de sentirse insultado, el hombre se había reído y se había unido para declararse un cíclope y agregar otra cosa para la lista creciente de cosas por descubrir de Krill. Curiosamente, después de un tiempo, Krill notó un comportamiento extraño entre los humanos. Estaban disminuyendo significativamente su velocidad. Sus ojos se cerraban y ocasionalmente uno de ellos abría la boca de par en par y tomaba una respiración profunda mientras lo hacían, un bostezo. Por uno de ellos comenzaría una reacción en cadena a múltiples otros humanos. En la vecindad, eventualmente el capitán puso una mano en su brazo. «Bueno, Krill, ese es el barco para ti. Ahora ve a descansar un poco. Si tienes alguna pregunta, estará en mis cuarteles siguiendo el ejemplo de su capitán». El resto de la tripulación se disolvió lentamente. El barco se volvió extrañamente silencioso y los humanos habían desaparecido. Krill vagó por el barco, maravillándose con las estructuras igualmente intrincadas
y las construcciones bárbaras empleadas por los humanos, tenía tantas preguntas y estaba seguro de que uno de los humanos estaría dispuesto a responderlas. El problema era encontrar un humano, ya que parecía que no había nadie a bordo del barco. Las luces se atenuaron inquietantemente y no había ningún sonido. No el parloteo habitual de los humanos haciendo eco alrededor, sino el rugido distante de los motores. Krill vagó por algunos minutos, abriendo puertas y mirando dentro, pero no, encontrando nada. Eventualmente se dirigió hacia los aposentos del crucero, echando un vistazo dentro de las habitaciones y pasillos. Abajo una puerta se abrió ante él en la oscuridad, con un silbido silencioso, y lo que vio allí lo congelado de miedo. Un grupo entero de humanos boca arriba. Ojos cerrados, inmóviles y en varias poses de angustia. Algunos yacían boca arriba, otros boca abajo sobre sus caras, todos completamente inmóviles. Estaban muertos. Krill retrocedió de la habitación con el cuerpo, vibrando de miedo. ¿Qué pudo haber hecho esto? ¿Qué podría haber destruido a 10 humanos sin ni siquiera una pelea o un grito? Esto no podía estar bien. Él corrió a la siguiente puerta tan rápido como pudo, deslizándola para abrirla con otro silbido, solo para ser atrapado por la misma vista, humanos acostados en la oscuridad, inmóviles, bocas abiertas, algunos de ellos goteando un fluido transparente. Krill retrocedió de nuevo. Esto era terrible, horrible. ¿Qué pudo haber salido mal? Necesitaba decirle al capitán. Él necesitaba. Advertir a alguien girando desinfló la bolsa de hidrógeno en su espalda, dándole mayor movilidad para correr sobre el suelo por el pasillo y subiendo las escaleras hasta el camarote del capitán. Incluso aquí no había ruidos. Se apresuró por el pasillo y hacia la puerta del capitán. Se escucha el mismo silbido mientras la puerta se doblaba hacia adentro y se abría hacia el vacío que se oscurecía. Oh no, y allí estaba, acurrucado de costado, con las rodillas pegadas al pecho. K habría adivinado que su postura era defensiva. Su cabeza estaba agachada, la barbilla cubriendo su cuello. Sus rodillas estaban arriba, bloqueando los órganos frontales expuestos. Si algo lo hubiera atacado, lo habría matado mientras se defendía aquí en la oscuridad. Un claro FL sangraba de la comisura de sus labios y brillaba tenuemente en la luz. Su cuerpo estaba solo un poco más frío que antes. Debió haber muerto recientemente. Krill dio un paso tentativo hacia adelante en la habitación. Ahora solo estaba él y tenía que averiguar qué había sucedido. Se acercó un poco más y golpeó ligeramente con el pie una bota que estaba tirada en el suelo y el cadáver se sacudió. Krill dejó escapar un agudo grito de horror. El cadáver dejó escapar un grito similar de sorpresa y se puso de pie de un salto, una luz brillante en algún lugar. Krill se tambaleó hacia atrás, tropezó con otra bota y cayó al suelo. El cadáver se tambaleó por un momento maldiciendo y cubriéndose los ojos antes de decir: Krill, ¿qué es lo que está pasando? Krill inclinó la cabeza confundida. Capitán, no, el conejo de Pascua. Sí, soy yo. Oh. El humano parpadeó con un ojo verde brumoso hacia él. ¿Qué diablos estás haciendo? Tartamudeó de Krill. El resto de la tripulación. Creo que están muertos. Temblaba fuertemente. El capitán entrecerró los ojos en confusión. Todos muertos. ¿Todavía respiraban? Krill sacudió la cabeza. Bueno, no se estaban moviendo. Eso pude ver. Y luego, sus temperaturas corporales eran muy bajas. El capitán hizo una pausa y se sentó de nuevo en el banco blando con una risa tenue. Krill, la tripulación está dormida. ¿Dormida?, preguntó confundido el capitán. Parecía así dormidos, es cuando apagamos nuestros cuerpos para preservar la energía o algo así. Eso ayuda con el aprendizaje y la memoria y limpia las cosas. También acelera el proceso de curación. Hizo un gesto a su ojo recientemente perdido. Muy importante, si quieres evitar infección, y necesito al menos 8 horas de eso, así que si no te importa. ¡Lo siento! El capitán Krill, dijo mientras se alejaba torpemente. El humano saludó confundiéndolo aún más, mientras regresaba a su posición de decúbito. Está bien, Krill. Nunca se me ocurrió que ustedes no durmieran todos los que conozco.
Personalmente lo hacen después de unas 4 de estas noches aterradoras, como el humano lo llamó extraño, ya que no había un cuerpo solar que pudiera causar un ciclo en una nave espacial o estaba allí. Krill preferiría no querer visitar ingeniería y averiguar sobre su fuente de energía con el permiso del capitán. A Krill se le había permitido realizar algunas pruebas para observar este sueño utilizando técnicas de imágenes avanzadas. Krill pudo recrear lo que los humanos sintieron y vieron durante estos momentos, mientras también monitoreaba su función fisiológica. Lo que encontré fue aterrador. El capitán cerró el ojo y se quedó muy quieto. Al principio no había nada, pero después de unos minutos, el ritmo cardíaco comenzó a disminuir restringido. Bajó de 80 a 70 y luego a 60 a 58. Krill entró en pánico y despertó al humano con una sacudida repentina y una maldición. «¿Humano, estás bien?», preguntó vacilante. «No lo estaré si me asustas así otra vez». Krill tímidamente lo dejó regresar y se contuvo para despertar a los humanos, mientras su corazón se desaceleraba nuevamente. Su respiración se hizo superficial. La temperatura corporal bajó. Las ondas cerebrales se volvieron largas y lentas. El humano cayó aún más profundo. Entró en pánico de nuevo cuando la corteza motora del humano se bloqueó. Cuando el humano despertó, esta vez estaba más desorientado que antes, aturdido y borroso, exigiendo saber qué estaba pasando. «Esta vez te estabas muriendo», Krill gritó sin entender lo que el humano no entendía. El humano levantó una ceja. No», Krill ascendió. Solo había visto síntomas como esos en el hospital justo antes de la muerte. Primero el cuerpo se apaga. La energía de la conciencia se filtra. Su calor. Los mecanismos internos comienzan a disminuir. Las funciones del cerebro se vuelven confusas y erráticas. Los espacios que alguna vez estuvieron vivos se desaceleran mientras que otros cobran vida en un intento de mantener el cuerpo funcionando. Finalmente la banda motora se apaga para conservar energía. Aquellos que lograron regresar del borde informan haber visto terribles visiones de la realidad y la memoria unidas en configuraciones terribles. El estudio de Krill sobre el sueño humano debería resultar ser revolucionario. Los humanos necesitan la muerte para sobrevivir. Yo cada noche cuando las luces se apagan y la nave se tranquiliza. Los humanos voluntariamente y con entusiasmo se deslizan hacia el vacío, llevando sus cuerpos y sus mentes al borde mismo de la muerte. Su calor corporal, su ritmo cardíaco y su respiración caen a niveles diurnos insostenibles. Su cuerpo se pone rígido e inmóvil mientras son asaltados por estas visiones. Premuerte, ¿pero los humanos temen esto? La respuesta es un rotundo no. Los humanos se deleitan en el baile nocturno. Con el vacío se deslizan voluntariamente dentro y fuera, burlándose de la oscuridad durante horas y horas, incluso mientras sus cuerpos extraen energía de la negrura. Dile a un humano esas cosas y se reirá en tu cara. Ellos conocen la muerte a un nivel íntimo, tanto que no pueden comprender las similitudes que vemos. Ellos no solo disfrutan de esta actividad nocturna, sino que la necesitan. Ellos extraen su vitalidad directamente, de la muerte misma, cuanto más tiempo pasa un humano. Sin este baile nocturno, más es probable que sucumban completamente al vacío que nosotros, la comunidad galáctica. Sabíamos que los humanos eran una especie formada por la muerte de un mundo muerto, que adoraba la muerte. Y ahora sabemos por qué los jóvenes pasan la mayor parte del tiempo aquí, niños y bebés, mientras que los ancianos pasan menos tiempo como si fueran conscientes de su proximidad a la negra. Los humanos no lo admitirán, pero hay pruebas de lo que decimos que es el tirón hípnico. Como lo acuñaron los humanos, simplemente describen el repentino y violento despertar acompañado de un inmenso aumento en la función corporal y la respuesta de sobresalto. Algunos humanos han llegado tan lejos como para... Esta es su reacción cortical al cerebro confundiendo el proceso de quedarse dormido como morir. Lo que los humanos no entienden es lo correcto que están. «Oye, niño, ¿quieres otra historia?» «Sí, pensé». «Bueno, no te preocupes, amante de las historias. Tenemos otra historia increíble que se te presentará en un segundo». Krill nunca había conocido a un humano. Por supuesto, había oído hablar de ellos. Como médico de traumatología en la segunda instalación médica más grande del cuadrante, recibiendo muchos visitantes y sus historias desde muy lejos de la galaxia,
Los humanos no eran un tema nuevo de discusión. Habían estado aquí por un tiempo y lentamente comenzaban a extenderse desde su mundo natal. Cada día más y más especies traían historias de la extraña raza de depredadores. Solía ser que las historias se contaban de segunda mano. Un amigo de un amigo, algo así, pero cada vez más personas llegan con supuestas historias de encuentros personales. Si bien los humanos no eran un tema nuevo de discusión, ciertamente lo eran. Se estaba volviendo popular cada semana. Parecía que otro visitante los traía otra historia emocionante de los locos de los mundos de la muerte. Creel dudaba de muchas de las historias como médico profesional. Él confiaba en hechos científicos duros. Yo no era de los que se inclinan a la fantasía, pero presenció un fatídico ciclo solar, algo que cambiaría su opinión para siempre. Era un día lento. La mayoría de los transportes y naves de almacenamiento se habían transferido el día anterior y se llevaban a las tripulaciones y los accidentes con ellos. Creel flotaba sin rumbo por los pasillos, comprobando la paciencia y ocasionalmente enviando un memorando a un colega. Todo esto se hizo fácilmente con 4 miembros independientes, así como con luces de hemisferios corticales separados en el edificio. De repente, las señales de radio rojas se dispararon contra sus receptores laterales y cuando se dio la vuelta para correr por el pasillo, las señales de radio se transformaron en una voz: «Doctor, tenemos una emergencia SOS de la UNSC. Stavi solicitando asistencia médica inmediata». Las palabras que se usaron fueron desconocidas para Creel. Mientras tomaba el siguiente pasillo a toda velocidad, los escáneres de especies indicaban que era una nave independiente humana. Si no fuera por su entrenamiento médico, podría haber sido detenido en estado de shock. Repita: humanos son humanos. Y soy Sting. El mapa biológico ahora, las señales de radio se transformaron en la zona cortical lateral de su unidad posterior derecha, decodificó la imagen. El humano mostrado era una criatura extraña de 10 unidades de alto, endoesqueleto bípedo con 2 hemisferios corticales adjuntos, fuertemente basado en carbono, que funcionaba con una bomba circulatoria y un conjunto complejo de tubos de músculo liso, con entrenamiento médico avanzado en 4 hemisferios corticales. Sabía lo suficiente en ese momento para realizar la mayoría de cualquier operación médica de emergencia necesaria. Al ver el mapa biomédico, estaba casi 100% seguro de que esas historias sobre estas criaturas que había escuchado habían sido falsas. No parecía tan especial. Flotando hasta detenerse en la unidad médica principal, esperó con 2 miembros del personal de apoyo, mientras escuchaban el rugido de los motores de la nave que se acercaban desde el cielo. Santuarios. Anillos. Esos motores son ruidosos. Las puertas de adelante se abrieron de golpe, y 3 de las criaturas entraron corriendo empujando a una cuarta, en un extraño artilugio que Creel podría describir mejor como una silla de metal rudimentaria, con ruedas ondas largas de radiación electromagnética, indicaron un color rojo ardiente que pintaba el frente de la cuarta criatura, y pensándolo bien, rápidamente en ascendido su Universal. «Traductor, todo va a estar bien, capitán. Todo va a estar bien, solo no mueva la cabeza, Crow». Notó rápidamente el parche médico universal en la extremidad superior derecha del humano. Debe ser una emergencia si se vieron obligados a traer al lado del planeta. Pero bloqueado como estaba, apenas podía ver la cuarta figura pintada en olas lentas. Cuello inmovilizado por un collar de espuma rígida. Una figura al lado estaba ayudando a la criatura a sentarse, erguida, deteniéndose en el centro de la habitación. Los 2 humanos delante se movieron para abrirse paso. Nunca había visto una vista tan espantosa, o si la había visto solo, había sido durante un examen post-mortem esperado que los humanos no fueran capaces de captar el agudo de alta amplitud que emitido al ver al hombre humano sentado muy quieto en la silla, la cabeza inclinada ligeramente hacia atrás. El origen del color rojo era una sustancia líquida, que ahora identificó como sangre humana, había goteado de la cuenca ocular derecha de la criatura,
Alrededor de los bordes de una varilla metálica afilada que sobresalía de su centro a su alrededor, los otros humanos estaban frenéticos, soltando pequeñas ballenas aterrorizadas mientras observaban un par de cálculos rápidos. Es demasiado severo. La varilla habría perforado el tejido cortical. El humano debería estar muerto, ya sea por la herida o por el shock. Siguiente tuvo que ser si la escuela de medicina le habría enseñado algo, era que la lesión cerebral era imposible de sobrevivir rápidamente. Krill se deshizo de su horror y avanzó esperando encontrar la bomba circulatoria humana no funcionando, pero un escaneo rápido mostró que el órgano todavía estaba bombeando y haciendo a un ritmo lento de 66 latidos. ¿Cómo podía ser esto? Doc Kill casi saltó de su piel, mientras el humano hablaba con los labios apretados y muy quieto, su otro ojo abriéndose para rodar hacia él borroso y fuera de foco, otro chillido de horror. Bueno, ayúdenme aquí. Creo que tengo algo atrapado en mi lóbulo frontal. De repente no supo qué hacer con sus manos. ¿Qué era Madness? Esto no solo el humano no estaba muerto, sino que estaba hablando. Es imposible, capitán. Por favor, no hable el otro humano, rogó. Solo escúcheme por un segundo y deje de asustarse. Soy yo, el que tiene esta maldita cosa saliendo de mi cerebro. El grupo a su alrededor se quedó en Krill. Avanzó. Aunque todavía sorprendido, su entrenamiento médico tomó el control y comenzó a hacer un, aunque lento, examen. ¿Sientes dolor?, preguntó con sorpresa curiosidad el único ojo bueno del humano. Entrecerró pensativamente, no. ¿Cómo puede? El doctor lo miró. El cerebro humano puede apagar el dolor cuando es necesario. Lo sentirá más. Cuando el shock pase, vino la respuesta del humano médico. Puede apagar el dolor. Gracias a Dios. Mis ojos, murmuró el humano en voz baja. ¿Cómo me hice una lobotomía accidental? ¿Qué es una lobotomía? Hablaremos de esto más tarde. ¿Te importaría sacar esta cosa de mi cabeza? Primero resulta que Krill habría. Más bien no sabía lo que era una laboratoriomía, humanos bárbaros, pero aún así estaba fascinado. Nunca había conocido una especie que fuera capaz de sobrevivir a una lesión cerebral de cualquier tipo, y seguramente no de esta magnitud. Cualquier otra especie que no fuera un humano hubiera perecido en un instante. El shock de tal trauma solo hubiera sido suficiente para matar, pero en cambio, el cerebro del humano había apagado el dolor y calmado al humano, incluso a pesar del daño después de tratar la herida. Krill había realizado una cirugía compleja para quitar el objeto. La cantidad de daño cerebral habría sido extensa en cualquier otra especie, pero el médico de su barco parecía aliviado al ver las imágenes. El ojo de la víctima había sido roto. El ojo en sí había sido mudo para ser reparado, pero eso no parecía molestar al humano, como descubrió a Kroll. Después de más observaciones, ya estaba funcionando con una pierna robótica y tenía cicatrices que aparentemente seguían su sistema nervioso y esqueleto subdérmico en el exterior de su piel, con la mayor parte alrededor de su columna vertebral. En cuanto a de dónde venían estas cicatrices, ninguno de los humanos pudo darle una respuesta, y el capitán ciertamente no le daría una mirando a otro lado, aparentemente preocupado y balbuceando en voz baja sobre secretos militares y cosas que preferiría no desenterrar. Todavía, ¿quién hubiera pensado que estas historias eran ciertas? ¿Quién hubiera pensado que me embarcaría con un grupo de humanos la próxima semana? Ciertamente no él. Todavía no, aunque la propiedad física del humano comenzó a despertar un gran interés. Él investigaría más. ¿Quién hubiera pensado en la capacidad de un humano para sobrevivir a una lesión cerebral traumática? ¿Quién hubiera pensado que los humanos pueden simplemente decidir no sentir dolor y qué más pueden soportar estos bípedos duraderos si perder una pierna fue solo? Después de todo, es algo casual para ellos. Incluso su nave, la UNC Stabby, fue nombrada después de apuñalar el acto de poner un objeto afilado donde no pertenece y un cuerpo. Crow pensó que quería preguntar más tarde qué había de los humanos al respecto.
Realmente no podía imaginar qué otras cosas asesinas podrían soportar una raza así. Oye, no hagas clic, tenemos otra historia increíble por venir ahora mismo en un segundo y ciertamente no querrás perdértela. Tomada de las crónicas de Drev de los ancianos sobre la guerra mortal de la Asamblea Galáctica contra Drev. Nunca deberíamos haber comenzado una guerra contra la Asamblea Galáctica. Pensamos que nuestra fuerza y armamento superiores nos darían una ventaja táctica contra enemigos y tal vez si hubiéramos seguido adelante con nuestro plan, solo 20 ciclos antes, podríamos haber tenido razón, pero luego la Asamblea Galáctica tenía algo que nosotros no conocíamos. Los humanos solo habíamos escuchado historias sobre él. Un solo planeta, alrededor de la estrella de secuencia principal, en un sistema solar excepcionalmente promedio, comparado con nosotros. Drev, los humanos no eran nada. Eran suaves y frágiles, con endoesqueletos delgados y una piel suficientemente delgada para perforar con facilidad. Eran bípedos con 2 extremidades adicionales, no particularmente fuertes como nosotros, o inteligentes, como esas pequeñas B. Sus armas eran lo suficientemente buenas, les dimos eso, pero incluso con la ayuda de su supuesta especie del mundo de la muerte, estábamos seguros de ganar nosotros. Los Drev éramos verdaderamente destructibles. 10 pies de altura, 6 extremidades, y un exoesqueleto que requería un arma perforante, blindada, cuando la Asamblea Galáctica amenazó con enviar unidades humanas. Nos reímos porque realmente entendíamos la guerra como ninguna otra raza. Antes que nosotros fuimos criados en la guerra, moldeados por la guerra, y morimos en la gloria de la guerra. No, morimos, pero no nos equivocamos al principio. No cortamos a través de los humanos, los separamos, como una ola carnosa. Derramamos sus fluidos en el suelo, hasta que los valles se pusieron rojos con su sangre, y sus gritos hirvieron en el cielo. Seguros de que eran un enemigo digno, tenían tácticas y tenían valentía, y sus eran armas dañinas, pero no eran tan fuertes como nosotros. Pero luego regresaron, y eran más fuertes. No murieron. Les arrancamos sus miembros de sus cuerpos y sus órganos de sus entrañas. Pintamos las rocas.